Hola, hoy les voy a contar una historia interesante. No olviden verla hasta el final. El golpe de la espada fue rápido, pero la muerte no lo fue. Durante hasta 30 segundos de puro terror, los ojos de Ana Bolena seguían parpadeando. Su conciencia, atrapada dentro de su cabeza cercenada, permanecía horriblemente intacta. Vio por última vez el pálido cielo de Londres. Escuchó el sonido húmedo e íntimo de su propia sangre empapando la madera, la tela y la paja. Pero esta pesadilla fisiológica, esta última conciencia temblorosa, no era nada comparada con lo que ya le habían hecho. Porque la historia que te contaron sobre la digna ejecución de Ana Bolena es una mentira cuidadosamente mantenida. Lo que le hicieron no fue justicia. Fue un espectáculo de humillación tan deliberado y metódicamente diseñado que la decapitación terminó convirtiéndose en una liberación más que en un castigo. La hoja fue misericordia. Si te atrae la historia real, donde la inocencia es destruida en silencio, suscríbete. Esto no es un mito. Es el lento derrumbe de una joven a la que el mundo decidió odiar. Antes de los gritos, antes de la espada, Ana Bolena era solo una muchacha asustada, aislada y ya condenada. Comenta desde dónde estás viendo y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una tragedia romántica. Es algo mucho más oscuro. La ejecución de Ana Bolena se mantiene como uno de los ejemplos más claros de la justicia Tudor en su forma más sádica, donde la muerte era simplemente el punto final de una larga campaña de destrucción psicológica. La mayoría de los libros de historia reducen su destino a una sola frase: decapitada por traición. Pero la realidad de sus últimos días revela un desmantelamiento tan meticuloso que sería reconocible incluso para los interrogadores modernos. Su ejecución no fue simplemente un final. Fue el último acto de la campaña de Enrique Oteo para destruir a una mujer que se había vuelto incómodamente poderosa. Y lo peor es esto: la persecución comenzó mucho antes de que se levantara el cadalso. Para el 19 de mayo de 1536, Ana Bolena ya había soportado 17 días de encarcelamiento dentro de la Torre de Londres, la misma fortaleza donde alguna vez se preparó para su coronación. Solo 3 años antes, había recorrido esos mismos pasillos esperando convertirse en reina de Inglaterra, coronada con una ceremonia espectacular en la abadía de Westminster. Ahora esperaba la muerte dentro de esas mismas murallas, suspendida en un cruel limbo que se retrasaba una y otra vez. La fecha de su ejecución era anunciada, luego retirada, luego anunciada otra vez. Esto no era confusión administrativa, era tortura calculada. Al estirar el tiempo, Enrique Fade se aseguró de que Ana tuviera que vivir dentro de su propia ejecución, ensayándola interminablemente en su mente. Cada amanecer traía la misma pregunta: ¿será hoy el día en que me maten? Cada noche terminaba sin respuesta. Y aún así, eso no era lo peor que le estaban haciendo. El rey incluso había convocado a un hábil espadachín desde Calais, rechazando el hacha inglesa tradicional. Este detalle suele presentarse como compasión, pero no tenía nada que ver con misericordia. La espada importada transformó la ejecución en teatro. Una representación diseñada para la precisión, el espectáculo y la dominación psicológica. Ana debía comprender que incluso su muerte ya no pertenecía a Inglaterra, pertenecía únicamente al rey. Durante sus últimas horas, los testigos describieron a Ana como poseedora de una calma casi sobrenatural. Algunos incluso dijeron que parecía alegre. Reía, bromeaba. La psicología moderna reconoce esta respuesta inmediatamente. Disociación, un mecanismo de defensa provocado por un trauma extremo. Cuando la mente deja de creer que la supervivencia es posible, se desconecta. Se dice que Ana bromeó diciendo que sería conocida como Ana sin cabeza, un humor macabro que ocultaba un colapso emocional. Lo que parece valentía suele ser el último escudo de la mente. Pocos relatos históricos se detuvieron a reconocer el terror absoluto que debió soportar. No solo miedo a morir, sino miedo a ser borrada. Sabía que su reputación estaba siendo destruida sistemáticamente mediante acusaciones fabricadas, adulterio, incesto, conspiración para asesinar al rey. Cargos tan absurdos que hoy serían descartados de inmediato. Y ese era precisamente el objetivo. Esto no trataba sobre la verdad, trataba sobre reemplazarla. Enrique VIII no solo quería a Ana muerta, quería que su historia fuera borrada, que sus contribuciones fueran anuladas y que su hija Isabel fuera considerada ilegítima.
La ejecución no era el castigo, era la justificación, y el asesinato de su reputación seguía desarrollándose. En los días previos a su muerte, Ana fue obligada a escuchar cómo grotescas historias inventadas sobre su supuesta depravación sexual circulaban libremente fuera de sus muros. Aquellas historias se repitieron con tanta insistencia que comenzaron a parecer reales para quienes las escuchaban. Acusaciones tan extrañas que ningún tribunal legítimo las habría considerado, pero eran suficientes cuando el poder exigía fe. La mañana del 19 de mayo amaneció inusualmente despejada sobre Londres. Un contraste cruel con lo que estaba a punto de suceder. Ana había pasado la noche rezando. El sueño la abandonaba constantemente. Los registros de la torre muestran que a las 2 de la madrugada pidió recibir el sacramento y permaneció arrodillada durante horas, aferrándose al ritual como la única certeza que le quedaba. Al amanecer llevaba casi 24 horas despierta. Su cuerpo estaba agotado, su mente fracturada. Cuando el teniente de la torre llegó para escoltarla, se dice que Ana estaba riendo con sus damas de compañía. Eso no era paz, era colapso. La ejecución de Ana había sido programada, pospuesta, reprogramada y retrasada nuevamente. Una forma de tortura devastadora y muchas veces ignorada, la incertidumbre, el no saber exactamente cuándo llegaría la muerte. Era deliberada, solo cuando finalmente llegó la hora. Ana fue informada. La condujeron desde sus aposentos a través de los pasillos por donde alguna vez había caminado como futura reina. Los cortesanos se inclinaban ante ella al pasar. Ahora los guardias la rodeaban, no para honrarla, sino para impedir que huyera. Los mismos cortesanos que alguna vez dependieron de su favor observaban en silencio. La indiferencia había reemplazado a la lealtad. El cadalso levantado en Tower Green era anormalmente bajo, apenas 90 centímetros. A diferencia de las plataformas elevadas que suelen mostrarse en las películas, este diseño obligaba a Ana a subir solo unos pocos escalones. No era por comodidad, le negaba elevación, le negaba dignidad simbólica, mantenía su rostro al mismo nivel que la multitud. Aunque las representaciones modernas suelen mostrar un silencio solemne, los registros contemporáneos sugieren algo muy distinto. Se había fomentado una atmósfera casi carnavalesca. Aquello era teatro público, una advertencia para cualquiera, especialmente las mujeres, que se atreviera a sobrepasar los límites del poder. Antes de arrodillarse, a Ana se le permitió pronunciar un último discurso, no por misericordia, sino porque la tradición lo exigía. Sus palabras fueron precisas y controladas. Buenas gentes cristianas, he venido aquí para morir conforme a la ley. Aquella aparente sumisión fue su último acto de desafío. Al reconocer la ley sin admitir culpa, expuso sutilmente la ilegitimidad de las acusaciones. Moriría obediente, pero sin confesarse culpable. Quizás lo más perturbador de todo fue la ausencia del rey. A diferencia de otras ejecuciones reales, Enrique Othos no asistió. En cambio, esperaba en el Palacio de Whitehall la confirmación de la muerte de Ana, mientras ya se preparaban los arreglos para su matrimonio con Jane Seymour. La muerte de Ana se había convertido en logística. Lo personal ahora era completamente político. El espadachín de Calais, elegido específicamente y pagado generosamente, representaba otra capa de crueldad calculada. Las ejecuciones inglesas utilizaban un hacha, desordenada, imprecisa y muchas veces requiriendo varios golpes. El verdugo extranjero prometía eficiencia. En sus últimos momentos, Ana moriría no a manos de sus compatriotas, sino de un extraño, un último desarraigo. La venda sobre sus ojos, frecuentemente presentada como un acto de misericordia, tenía un propósito práctico: impedir que se estremeciera. Ana se arrodilló erguida. En lugar de colocar la cabeza sobre un bloque, una costumbre francesa que hacía más difícil el trabajo del verdugo, debía permanecer completamente inmóvil por pura fuerza de voluntad. Los torsanos want testigos afirmaron que sus labios se movían constantemente en oración, mientras sus ojos se agitaban bajo la venda, intentando detectar movimiento, respiración, sonido. La muerte venía hacia ella, simplemente no sabía cuándo. Ese instante suspendido. La espera era una forma de tortura en sí misma. La decapitación, según los estándares Tudor, fue impecable, un solo golpe limpio, y aún así,
Aquello fue solo el comienzo, un único y experto movimiento separó la cabeza de Ana de su cuerpo, pero lo que ocurrió después rara vez aparece en los relatos históricos más educados. Según múltiples testigos presenciales, los ojos y los labios de Ana Bolena continuaron moviéndose durante varios segundos después de la decapitación. No. Metafóricamente, físicamente, esta aterradora reacción ocurre cuando aún queda oxígeno residual en el tejido cerebral, permitiendo movimientos breves e involuntarios, incluso después de que el cuerpo ha sido destruido. Algunos testigos afirmaron que sus labios parecían formar palabras, tal vez las últimas sílabas de la oración interrumpida por la espada. Para quienes observaban, el efecto fue profundamente perturbador. Varios se desmayaron. Otros apartaron la mirada con visible angustia. Ese momento, cuando el límite entre la vida y la muerte se volvió borroso, destruyó cualquier ilusión de que la ejecución había sido limpia, misericordiosa o humana. Expuso la naturaleza frágil e incompleta de la muerte de una manera que pocos presentes olvidarían jamás. Y aún así, la crueldad no terminó allí. Quizás lo más revelador fue lo que no se había preparado. No había un ataúd adecuado esperando los restos de Ana. Sus damas de compañía, todavía temblando, todavía llorando, se vieron obligadas a buscar desesperadamente algo, cualquier cosa, donde colocar lo que quedaba de su reina. Finalmente encontraron un cofre de madera, utilizado para almacenar flechas. Dentro de aquella caja improvisada colocaron juntos el cuerpo y la cabeza cercenada de Ana Bolena. Esto no fue un simple descuido, fue una declaración. Incluso en la muerte, Ana fue tratada no como un ser humano digno de respeto, sino como un inconveniente político ya resuelto, un problema tachado de una lista. Fue enterrada apresuradamente bajo el suelo de la capilla de la torre, sin una ceremonia cristiana apropiada, como si quienes eran responsables esperaran que su memoria desapareciera tan rápido como su vida. Pero borrar a Ana requería esfuerzo, y Enrique VIII estaba decidido. La campaña para destruir a Ana Bolena no terminó con su ejecución. Los pintores de la corte se les ordenó destruir sus retratos, los napicarimipano. Símbolos reales relacionados con ella fueron arrancados de muros y tapices. Los cortesanos aprendieron rápidamente que mencionar el nombre de Ana, y mucho más defenderla, se había vuelto peligroso. El silencio se convirtió en supervivencia. Mientras la historia popular se concentra en la brutalidad física de la decapitación, esta eliminación sistemática de la existencia de Ana representa una violencia aún más profunda, la ejecución de un legado. Intentaron borrar no solo el cuerpo de una mujer del mundo, sino también su memoria. Harían falta siglos para que los historiadores comenzaran a reconstruir la vida de Ana Bolena a partir de registros dispersos que sobrevivieron a la purga, cartas salvadas por azar, relatos escritos en silencio, fragmentos que escaparon a la destrucción, pero el daño estaba casi completo. Y el trauma no terminó con ella. La ejecución de Ana dejó profundas cicatrices en quienes fueron obligados a presenciar sus consecuencias. Sus damas de compañía, ya aterrorizadas por cualquier asociación con los supuestos crímenes de la reina, recibieron la orden de limpiar y preparar su cabeza cercenada antes del entierro. Lo hicieron bajo vigilancia, en silencio, sabiendo que una palabra imprudente o una muestra visible de dolor podía convertirlas en sospechosas. Se dice que varias sufrieron pesadillas persistentes durante años. Al menos una abandonó completamente la vida cortesana y entró en un convento, incapaz de permanecer en un entorno que exigía semejante obediencia al horror. Las secuelas psicológicas de la muerte de Ana se expandieron por toda la corte de Enrique VIII. El miedo reemplazó a la lealtad, la autopreservación reemplazó a la honestidad. Nadie se sentía seguro. Quizá en ningún lugar aquella crueldad fue más evidente que en el destino de la hija de Ana inmediatamente después de la ejecución. Isabel, que aún no tenía 3 años, fue declarada formalmente ilegítima. Fue eliminada de la línea de sucesión y despojada de su estatus. La niña que algún día se convertiría en la monarca más célebre de Inglaterra fue, durante un tiempo, prácticamente borrada junto a su madre. Los registros de la corte muestran que la casa de Isabel fue disuelta casi de la noche a la mañana. Quedó sin ropa adecuada, sin servicio,
sin el reconocimiento correspondiente a su nacimiento real, su madre ejecutada, su padre negando públicamente su legitimidad. Era un castigo prolongado a través de la hija. Ana estaba muerta, pero Enrique VIII se aseguró de que su sufrimiento continuara a través de la niña, y esa dimensión de crueldad suele pasarse por alto. La mayoría de las dramatizaciones modernas de las ejecuciones Tudor no logran capturar la violencia sensorial completa de la experiencia. El cadalso habría estado impregnado del olor de sangre vieja de ejecuciones anteriores. Espesa en el aire cálido de mayo, las moscas zumbaban constantemente. El ruido era ensordecedor. La multitud, reforzada con partidarios instruidos para celebrar, creaba un muro de sonido diseñado para intimidar y desorientar. Abucheos, insultos y gritos acusando a Ana de brujería y adulterio llenaban el fin de los amechas. Espacio, esto no era espontáneo, era organizado. La humillación pública era un elemento central de la justicia Tudor. La muerte por sí sola no bastaba, la ejecución debía permanecer en la memoria como advertencia. La cultura popular suele retratar el último discurso de Ana como un momento de serena rebeldía. La realidad conservada en los registros históricos es mucho más contenida y profundamente trágica. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, moldeadas por el miedo por su hija y por la conciencia de que todo lo que dijera sería comunicado al rey, incluso frente a la muerte. Ana no podía hablar libremente. Su discurso alabando a Enrique como un gobernante justo y misericordioso no reflejaba sumisión, sino restricción. No era libre expresión, era censura final. Las palabras de una mujer que sabía que la verdad se había vuelto demasiado peligrosa para pronunciarla. La espada que terminó con la vida de Ana, especialmente importada desde Francia, encarnaba la naturaleza teatral de su ejecución. Enrique VIII no escatimó gastos para organizar una muerte digna de una reina caída. Se dice que el verdugo practicó previamente, perfeccionando el golpe único que justificaba su elevado pago. Aquella profesionalidad redujo la muerte de Ana a un ejercicio técnico eficiencia. Por encima de humanidad, Ana no fue simplemente asesinada, fue procesada. Ejecución autorizada por el Estado transformó su sufrimiento en un mensaje entregado de manera limpia y decisiva. Los relatos contemporáneos señalan que ningún verdugo inglés quiso asumir la tarea, no por dudas morales, sino porque la técnica requería entrenamiento especializado. La espada francesa era distinta del hacha inglesa, más ligera, afilada como una navaja y diseñada para un golpe horizontal rápido en 1922, lugar de un corte descendente. Este detalle técnico subraya la artificialidad de todo el evento. Incluso la mecánica de la muerte fue elegida por estética. Después de que cayó la espada, el poeta Thomas Wyatt, encarcelado en la torre y obligado a presenciar la ejecución de una mujer que alguna vez admiró, escribió más tarde sobre el pequeño cuello que había llevado tantas joyas. Esa sola línea captura la grotesca transformación de Ana, de reina adornada a cadáver exhibido. El verdugo levantó su cabeza cercenada tomándola del cabello, un gesto habitual destinado a demostrar que la sentencia se había cumplido. La sangre continuaba fluyendo mientras la multitud contemplaba la prueba final. Aquella imagen, la cabeza elevada y el cuerpo aún tibio, quedó grabada en la memoria. Era el último acto de la ejecución. No se colocó ninguna lápida sobre ella, ninguna inscripción. Durante siglos, el lugar exacto de su entierro fue desconocido. Esa ausencia fue deliberada. Eliminar incluso su lugar de descanso marcó la etapa final de la campaña de Enrique VIII. No simplemente matar a Ana, sino separarla de la historia misma. Y alarmantemente, casi funcionó. En los días posteriores a la ejecución, los propagandistas reales actuaron rápidamente. Poetas que antes alababan la inteligencia de Ana comenzaron a escribir versos, describiéndola como corrupta e inmoral. Los registros oficiales enfatizaban la supuesta misericordia del rey al proporcionar un espadachín experto. Espectáculo fue reformulado como bondad. El horror fue discretamente eliminado. Este proceso de limpieza narrativa comenzó casi de inmediato y sentó las bases para siglos de distorsión histórica. Quizá lo más perturbador para las audiencias modernas es la rapidez
con la que la normalidad regresó para el rey. Al día siguiente de la ejecución de Ana, Enrique Oisho quedó formalmente comprometido con Jane Seymour. La vida continuó. El problema había sido resuelto. Menos de 2 semanas después de enviar a su segunda esposa al cadalso, Enrique Boas se casó con la tercera en una ceremonia discreta en Whitehall. La velocidad no era romántica, era administrativa. Esa brutal eficiencia revela la ejecución de Ana por lo que realmente fue. No una ruptura emocional, sino una solución política. Ana había fracasado en proporcionar un heredero varón superviviente. Por lo tanto, fue eliminada y luego reemplazada. Su muerte no fue llorada. Fue procesada. La tragedia personal de la ejecución de Ana Bolena quedó completamente subordinada a la mecánica del poder y la construcción dinástica. Para Enrique, la vida de Ana terminó en el momento en que dejó de ser útil. Y aún así, eso no era lo peor. La dimensión psicológica de la ejecución de Ana se extendió mucho más allá del cadalso. Durante semanas antes de morir, fue sometida a interrogatorios constantes, privada de sueño de manera sistemática y deliberadamente aislada de cualquier aliado. La mantuvieron insegura, desorientada y emocionalmente agotada. Thomas Cromwell, principal ministro del rey y arquitecto de las acusaciones, utilizó tácticas sorprendentemente similares a lo que hoy las instituciones modernas reconocen como tortura psicológica, desorientación, privación del sueño, aislamiento, uso estratégico de información, falsa presentada como verdad, indiscutible. Para cuando Ana llegó al cadalso, el objetivo ya no era simplemente ejecutar su cuerpo, era asegurarse de que su espíritu ya hubiera sido destruido. Aquello no fue un juicio, fue una campaña de colapso mental. Y funcionó. Para el día de la ejecución, ya no se esperaba que Ana resistiera, protestara o desestabilizara la narrativa oficial. Ese había sido el objetivo desde el principio. Los registros de la corte revelan que las medidas de seguridad para la ejecución de Ana fueron extraordinarias. Incluso según los estándares Tudor-Pontlat, guarnición de la torre fue duplicada. Se desplegaron guardias adicionales por toda la fortaleza. Estas precauciones no estaban destinadas a evitar una fuga, nunca temieron eso. Estaban destinadas a impedir cualquier intervención, asegurar que ningún aliado pudiera movilizar apoyo, que ningún noble simpatizante pudiera interferir, que ninguna peligrosa vacilación se propagara entre la multitud. La abrumadora demostración de fuerza cumplía también otra función: intimidación. Cualquiera que aún sintiera simpatía por Ana entendía, de forma visible e inequívoca, que el silencio era supervivencia, la lealtad ya no era suficiente, la sumisión era obligatoria. La ejecución fue programada para media mañana en lugar del amanecer habitual. Ese detalle importaba. Una hora más tardía permitía que más personas presenciaran o escucharan sobre el acontecimiento. Cuando la espada cayó, las campanas de las iglesias de Londres comenzaron a sonar. La ciudad entera fue obligada a participar. La muerte de Ana no fue un castigo privado, fue un ritual cívico, el poder del Estado anunciándose a través del sonido, la repetición y el espectáculo. La ejecución se transformó así en algo mucho más grande que una tragedia personal. Se convirtió en teatro político. La muerte no era el objetivo. La demostración, sí. Entre ignoremos los aspectos más ignorados de la ejecución de Ana Bolena está el destino de sus supuestos cómplices. 5 hombres, incluido su propio hermano George Boleyn, fueron ejecutados apenas unos días antes que ella. Sus muertes cumplían una función crucial. Al ejecutarlos primero, la corona establecía la prueba de la culpabilidad de Ana antes de que ella siquiera llegara al cadalso. Cualquier declaración final que pudiera hacer sería descartada como la protesta de una conspiradora. Condenada, la secuencia fue deliberada, eliminaba toda posibilidad de contradicción. 6 personas fueron eliminadas bajo acusaciones casi idénticas, respaldadas por pruebas fabricadas y testimonios forzados. Esto no fue justicia equivocada. Fue justicia diseñada, una purga coordinada.
Uno de los ejemplos más claros de violencia estatal en la Inglaterra, Tudor Tower Green posee un memorial que marca la ubicación aproximada de la ejecución de Ana. Sin embargo, los registros contemporáneos indican que el verdadero cadalso estuvo en otro lugar dentro del complejo de la torre. Esta incertidumbre geográfica es simbólica. La muerte de Ana ha sido reubicada repetidamente, tanto física como históricamente, para adaptarse mejor a narrativas posteriores. Suavizada, reformulada, convertida en algo aceptable. La versión romantizada de la cultura popular casi no se parece a la guerra psicológica que definió sus últimos días en mayo de 1536. Lo que ocurrió con Ana no fue una desgracia trágica, fue una eliminación calculada. El horror de la ejecución de Ana Bolena no reside únicamente en el momento en que cayó la espada, reside en el proceso que condujo hasta allí. Esto no fue simplemente una ejecución, fue el clímax de una campaña sostenida para destruir a una mujer que había ascendido demasiado alto para la comodidad de la sociedad tudorana. No fue simplemente asesinada, fue sistemáticamente deshecha, su reputación destruida, sus logros invalidados, su linaje amenazado, su propia existencia tratada como un error que debía corregirse. Cuando examinamos el contexto completo, tortura psicológica, humillación pública, manipulación narrativa y borrado histórico, encontramos algo mucho más perturbador que una muerte rápida por una espada llegada de Calais. Desde una perspectiva psicológica moderna, la ejecución de Ana es un ejemplo clásico de manipulación estatal y asesinato reputacional. Las acusaciones contra ella, adulterio con múltiples hombres, incesto con su hermano, conspiraciones para envenenar al rey, eran tan inverosímiles que colapsan bajo el más mínimo análisis. Y aún así fueron aceptadas. ¿Por qué? Porque el poder controla la realidad cuando controla la repetición. A través de confesiones forzadas, canales de información controlados y la eliminación de voces disidentes, el gobierno logró convencer a gran parte de Inglaterra de que Ana merecía morir. La verdad dejó de importar, la creencia fue fabricada, y esa manipulación de la percepción colectiva quizás sea el aspecto más aterrador de su muerte. 5 siglos después, la ejecución de Ana Bolena continúa fascinando porque se sitúa en la intersección entre tragedia personal y cálculo político. Su muerte no fue simplemente el final de una vida, fue una representación diseñada para justificar acciones reales y reescribir permanentemente la memoria. Por eso la historia de Ana sigue importando. La tragedia definitiva de Ana quizás sea que, a pesar de todos los esfuerzos por borrarla, fue su muerte, y no su vida, lo que se convirtió en su legado más duradero, al enfrentar la realidad completa de su ejecución, despojada del romance y del mito suavizado. Exponemos verdades incómodas sobre el poder, el género y la forma en que se construye la historia. La historia familiar de una reina desacreditada que enfrenta una muerte rápida y digna oculta algo mucho más oscuro. El poder estatal utilizando el control narrativo para justificar la crueldad, y en la imagen de la cabeza cercenada de Ana, momentáneamente consciente bajo el cielo de Londres, queda una advertencia imposible de ignorar. Cuando el poder controla la historia, incluso la verdad puede ser ejecutada.